Hacía tiempo que no me costaba tantísimo recopilar la información para un caso. Y no porque hubiera pocos datos o poca información al respecto, sino por lo espeluznante y por lo inquietante de la naturaleza de este caso. Puede que me esté aventurando mucho al decir esto, pero tengo la sensación de que las personas de la Unión Soviética son más frías que el resto del mundo. Y creo que es precisamente por eso que los casos más siniestros ocurren precisamente en estas tierras. Espero que estés lista y que estés listo para conocer la historia de Nikolai Zhumagaliev. Y las puertas bien cerradas mientras estés escuchando esta historia, porque te advierto ya mismo de que a día de hoy no se sabe si está encerrado o si vaga libre por el mundo. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Han sido muchas las ocasiones en las que os he planteado esta pregunta. ¿Los psicópatas, los monstruos, nacen o se hacen? Nunca he logrado una respuesta unánime por vuestra parte y ojo, lo entiendo, porque yo pensaba que tenía una idea más o menos ya establecida, más o menos clara, pero después de conocer el caso de Nikolai, nada me cuadra. Él nació el 15 de noviembre de 1952 en el seno de una familia estable, siendo el cuarto de 5 hijos y el único varón. Siendo todavía un muchachito, en el barrio se metió en una pelea callejera y de un golpe le saltaron los 2 colmillos. Pero en vez de sustituirlos por plástico o por resina acrílica, lo que hicieron fue ponerle 2 piezas de metal y esto le valdría años más tarde el sobrenombre de colmillos de metal. Se graduó de la escuela de ferrocarriles y después de esto se unió al ejército soviético, sirviendo en la unidad de defensa química. Cuando salió del ejército, lo que hizo fue simplemente viajar, se dedicó a conocer mundo y tuvo diferentes trabajos durante esta época. Llegó a ser desde marinero hasta electricista, hasta que llegó el año 1977, cuando decidió que era hora de regresar a su ciudad natal, que se llama Uzinagash. Allí se convirtió en bombero. Era un tipo bastante atractivo y con un trabajo que todo el mundo admiraba, especialmente las mujeres, pues no le faltaban ligues. El tipo era un mujeriego, hablando en plata. Como saltaba de cama en cama, como le encantaba estar con varias mujeres cada noche, o sea, el tipo, no te vayas a pensar tú que perdía el tiempo, pronto contrajo sífilis y tricomoniasis, 2 enfermedades de transmisión sexual que son tremendamente peligrosas para el cerebro. Se pasó los siguientes 2 años sufriendo las consecuencias de estas enfermedades que había contraído y algo en su mente empezó a despertar. ¿Qué fue? Durante el tiempo que él estuvo en los montes Urales, durante uno de esos viajes que hacía en este tiempo después del ejército soviético, aprendió a cazar animales, pero ahora de vuelta en su ciudad tenía ganas de cazar otra cosa. Él andaba acechando hacía tiempo a una joven campesina que solía pasar por un camino rural. Se sentía muy atraído por ella, como te digo, era joven, él la veía muy inocente, muy virginal y un día decidió que la iba a seguir. Se colocó detrás de ella y fue acelerando el paso. Y a medida que se iba acercando a su cuerpo, su respiración se iba acelerando cada vez más, hasta que llegó a ponerse justo detrás de ella, le pasó el brazo por delante del cuello y la dejó inconsciente. Una vez que ella estaba completamente KO, lo que hizo fue sacar esta herramienta de cocina que utilizamos para cortar jamón o para cortar carne, que no puedo decir el nombre, y terminó con ella, bebió su sangre y se despertó el animal que estaba oculto en su interior. Pero de repente asomó un autobús por la carretera, así que no le quedó más remedio que arrastrar a la joven hasta unos arbustos. Allí se escondió con ella, tumbado, y sus manos, que estaban muy frías, las metió debajo de su ropa. Cuando el autobús ya pasó y el peligro se fue, decidió hacer algo más, llevar su acto a un nivel más elevado. Así fue como con su herramienta de cocina tomó los pechos y los ovarios de la joven, los cortó en tiras y los guardó dentro de su mochila.
También tomó la cadera y los muslos. Todo esto lo guardó en unas bolsas dentro de su mochila e inició rumbo a su casa. Una vez llegó a casa, derritió la grasa de la carne para poder freír y el resto la encurtió. También guardó una parte para poder pasarla por la picadora y hacer carne picada con la que después hizo albóndigas. Con su primera víctima, Nikolai tuvo para comer de gratis un mes. Vale, curiosito, sé que en este punto de la historia estás completamente aterrada y completamente aterrado, encendiendo todas las luces de la casa. Probablemente ya no quieras escuchar más a partir de aquí, pero quédate, créeme que merece la pena que sigas escuchando el resto de la historia. Bien, a partir de este momento los ataques de Nikolai se fueron intensificando, seguían sucediéndose y nadie en toda la Unión Soviética sabía quién estaba detrás de estas espeluznantes acciones, de estas monstruosidades. La mayoría de sus víctimas eran mujeres de la vida alegre. Él había contado que quería librar al mundo de todas estas mujeres que trabajaban en la calle, porque tenía muchísimo odio por ellas, porque achacaba esas dos enfermedades, sífilis y de tricomoniasis, a haberse acostado con esta clase de mujeres. Entonces, cuando iba por ellas, solía perseguirlas hasta los parques donde ellas buscaban sus clientes. Allí, antes de exhalar su último aliento, él se aprovechaba de ellas, pero una vez que ellas ya habían dejado este mundo, seguía aprovechándose de ellas. Un dato muy perturbador es que con los orificios, después de pasar esta herramienta de cocina, pues usaba esos orificios donde fuera que habían quedado para cumplir sus más bajos deseos. Creo que entiendes la idea general de lo que te estoy diciendo. Después de esto, pasaba a la acción. Por supuesto, ponía en marcha sus fantásticas dotes de carnicero charcutero y cortaba lo que él consideraba que eran los más exquisitos manjares, los troceaba e igual con la primera chica los guardaba en la mochila y se los llevaba a casa. Los años pasaron y él seguía encontrando su única fuente de alimentación en las mujeres de las calles, a quienes cazaba como si de animales se trataran. Pero su racha casi se rompe en agosto de 1979 y por una absoluta tontería. Resulta que se emborrachó y estaba con un colega de trabajo y le dio 2 pium pium en el pie sin querer y lo detuvieron. Una vez detenido, lo diagnosticaron con esquizofrenia, pero pronto lo soltaron, lo dejaron libre porque el compañero de trabajo no presentó cargos contra él. Imagínate, si las autoridades hubieran sabido en este punto a quién estaban soltando de nuevo en la calle, lo que nos habríamos ahorrado, pero no fue así. Como de puertas para afuera, el señor Nikolai seguía siendo una persona amable, una persona limpiecita, una persona con la que la mayoría de gente quería estar, porque él era muy afable, muy risueño. ¿Quién diría lo que se escondía detrás de todo esto? Pues no le faltaban amistades, y como él estaba viendo que cada vez tenía más y más carne en su casa y no le iba a dar tiempo a consumirle, se le iba a poner mala, a pesar de que la mayor parte de ella la tenía en congeladores, pero se endurece, tú sabes, la carne en el congelador. Así que empezó a hacer cenas en su casa, a invitar amigos, y organizaba enormes barbacoas. Como tú comprenderás, los comensales que iban a casa de Nikolai no tenían ni puñetera idea de qué es lo que estaban consumiendo. Ahora, que estaba riquísimo, también te lo digo, riquísimo. Hamburguesas, albóndigas, salchichas, toda clase de manjares que solemos comer en las barbacoas, pero obviamente no eran de cerdito, ni de vaquita, ni nada de esto. Era de quien era. Uno de los comensales se acercó hasta Nikolai para preguntarle de qué estaban hechos aquellos riquísimos bocadillos. Quería la receta, el muchachote. Entonces Nikolai le dijo: ven aquí conmigo que te voy a explicar la receta, pero tenemos que ir dentro de este cuarto porque no quiero que nadie más la escuche, porque es una receta secreta de mi abuela. Entonces se metieron encerrados en uno de los cuartos de la casa de Nikolai. Allí Nikolai le quitó la vida a este comensal. Este sería el único varón entre todas sus víctimas, y ni corto ni perezoso, a tan solo una puerta de distancia, de separación del resto de comensales, se puso a trocearlo allí mismo. Como el resto de invitados se dieron cuenta de que estaba pasando el tiempo y no salían del cuarto, pues fueron a buscarlos a ver qué pasaba. Tenían miedo de que a lo mejor se hubieran enzarzado alguna pelea o algo. Cuando abrieron la puerta, no te vayas a pensar que Nikolai siquiera levantó la vista, porque él estaba ofuscadísimo en su tarea. Claro, salieron despavoridos de la casa del terror y llamaron a la policía. De hecho, cuando llegó la policía, se encontraron a Nikolai en sus mismas tareas. No había terminado todavía y él seguía allí haciendo lo que mejor se le daba. Tú sabes, nena, cómo es la vida. Pero lo mejor de todo es
esto es que ni siquiera pudieron capturarlo, porque mientras que estaban intentando arrestarlo, él logró escapar a las montañas. Afortunadamente se lo encontraron solo 24 horas después escondido en la casa de su primo, que como te digo estaba en las montañas. Sucedió el juicio el 19 de diciembre de 1981. Se le acusó de haber terminado con 9 víctimas, pero los expertos señalan que él podría estar detrás de la desaparición de entre 50 a 100 personas en la Unión Soviética. Ojo, de 50 a 100 personas. Nunca lo encontraron culpable. ¿Qué te parece? Un par de aplausos para estos jueces porque en su lugar lo declararon loco. Lo enviaron en lugar de a prisión a un hospital psiquiátrico de máxima seguridad en Uzbekistán. Pero mientras que estaba allí empezaron a circular rumores de que podría haberse escapado porque comenzaron a surgir nuevos casos como los que él estaba llevando a cabo. Más tarde se dieron cuenta de que no era Nikolai. Nikolai seguía tras las puertas del hospital psiquiátrico, pero en su lugar había un imitador en la calle llamado Alexander Skrinik. Afortunadamente a este tipo lo vendieron sus amigos a la policía y lo condenaron a la pena capital, a diferencia de Nikolai, que todavía está vivito y coleando. 8 años después, Nikolai presentó una solicitud de traslado y los tribunales aceptaron llevarlo a un hospital psiquiátrico, pero ya esta vez normal, no de máxima seguridad, porque consideraban que no era un peligro para nadie. Pues menos mal. El 29 de agosto de 1989 lo trasladaron por tanto a otro hospital psiquiátrico y adivinas qué curiosita, logró escapar de nuevo. Estuvo 2 años libre, escondido en los montes Urales, y durante este tiempo llevó a cabo otra más de sus pesadillas. Otra joven se llevó por delante. Él mismo confesó cuando lo atraparon que había hecho esto. Dijo que solamente lo hizo una vez porque tenía mucho miedo de levantar sospechas y de que lo atraparan, pero que no había podido contenerse, que tenía demasiadas ganas y de probar, tú sabes, carnecilla, y entonces había tenido que hacerlo. En 1991 lo capturaron y parecía el final para él porque lo tenían monitoreado día y noche en su nueva institución mental. Pero el 23 de diciembre de 2015 comenzaron de nuevo a surgir unos siniestros rumores, los rumores de que otra vez había logrado escapar. Esto es muy probable que sea así, porque resulta que el hospital psiquiátrico donde él debería estar se ha negado por completo a confirmar o a negar que el señor Nikolai esté detrás de sus puertas. Por su parte, la propia policía de Uzbekistán no quiere declarar nada al respecto. Ha dicho lo siguiente: no tenemos información sobre la fuga de este hombre y no tenemos órdenes de capturarlo. Imagínate cómo está la población sin saber si se tiene que preocupar o no se tiene que preocupar. Muchos residentes en este año, en el 2015, aseguran que sí está suelto y que sí se había escapado, porque lo vieron por la zona de Kazajstán. Y lo peor de todo es que durante esta época, durante la Navidad de 1991, desapareció otra muchacha de 22 años llamada Saida Azkanova. Desapareció justo una semana después de que comenzaron los rumores de que el tipejo de las narices se había escapado de la institución mental. A día de hoy, curiosita, nadie sabe absolutamente nada de su paradero. Déjame saber abajo en comentarios. ¿Tú qué piensas? ¿Has oído este caso alguna otra vez? ¿Tienes alguna información más que añadir? ¿Sabes si verdaderamente este tipo está encerrado o no está encerrado? Indistintamente de que esté en un hospital psiquiátrico, a mí esto no me da tranquilidad. Debería estar tras las rejas. Me parece perfectamente que lo hayan declarado loco, que sea esquizofrénico, lo que sea. Pero este tío que no supone un riesgo para nadie, ¿quién narices lo calificó así? Es que yo no comprendo, de verdad te lo digo. Estas personas que se supone que están encargadas de juzgar, ¿hola? O sea, ¿con qué tipo de cabeza piensan? Porque si esto no es un riesgo para nadie, que venga Dios y me diga qué es lo que es un riesgo para alguien, por favor te lo digo. ¿Qué cuerpo se te ha quedado después de conocer el caso de Nikolai? Déjame saber abajo todo lo que opinas. Si no quieres perderte el siguiente caso que te estoy preparando, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Ya sabes, nos estamos viendo mientras tanto en mi canal principal de Curioseando con los chismes más virales de tus celebrities favoritas. Sígueme en Instagram, no te olvides, y te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua! ¡Chao!